bendiga, amados. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Capítulo 6, verso 44, amén. Dice así la palabra del Señor. Evangelio según San Juan. Capítulo 6, y es un verso muy conocido por nosotros. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Gracias, Jesús. Háblanos en esta noche, enséñanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te daremos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Tomen asiento, amados, y en esta noche vamos a continuar el estudio. ¿De qué estamos estudiando? ¿Sobre qué estamos estudiando? Sobre el pecado. Muy bien, gracias, hermana. Sobre el pecado. Y hemos visto varias cosas, hemos aprendido varias cosas cuando hemos estudiado la doctrina. ¿Qué cosa es doctrina? Es un conjunto de enseñanzas sobre el pecado. Que el pecado no solamente son esas cosas monstruosas que nosotros nos imaginamos como adulterio, fornicación, mentira, robo, sino también es no dar en el blanco en nuestra vida, ¿no? Es equivocarnos, no seguir el camino recto, sino más bien andar torcidos, desviados. Que hemos visto 3 palabras en el original que nos describen lo que es el pecado y nos señalan y nos indican que, en primer lugar, pecado significa errar el blanco. En segundo lugar, pecado significa no andar derecho, tener caminos torcidos. Y tercero, son las iniquidades, que ya son los pecados nombrados a grandes dimensiones, pero que tienen que ver sobre todo con no hacer la voluntad de Dios. Amén. En esta noche vamos a ver la incapacidad humana, la imposibilidad. Estuve leyendo los diferentes títulos que le dan los expositores bíblicos, los que han predicado sobre este tema de la degeneración del pecado, cómo el pecado ha destruido la esencia fundamental del hombre, ¿no? Y por eso es que por más que haya buenos deseos en él y haya el deseo de querer hacer algunas cosas bien, nunca terminan como deben terminar. ¿Por qué? Porque Dios espera de nosotros no solamente algo bueno, sino algo perfecto, ¿no es cierto? El Señor, ¿qué dice? Sean perfectos como yo soy perfecto. Y lo más natural es que nosotros digamos, ay, es que no soy perfecto, ¿no? En cualquier situación, cuando algo no nos sale bien o no nos desarrollamos bien, lo primero que decimos es que yo no soy perfecto, y es la verdad. Eso es lo único que decimos, la verdad. Pero ¿cuál es la demanda de Dios para nuestra vida? ¿Que nos justifiquemos con esa respuesta los cristianos, o que más bien nosotros sepamos que como hijos de Dios debemos buscar ser perfectos? Debemos buscar ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora bien, pero sin embargo esa perfección no se puede alcanzar en nuestra naturaleza, porque según lo que dice la Escritura, ¿verdad?, es que no hay nada en nosotros, no hay ninguna parte en nuestro ser que no haya sido afectado por el pecado. Toda nuestra naturaleza carece de la capacidad para tener una relación espiritual con Dios. O sea, no hay ni uno de nosotros que en lo natural busque a Dios. Eso es la primera gran verdad que uno debe tener. Si hay algo que te hace buscar a Dios, es Dios mismo produciéndolo en ti. Es comenzando a tener esa conciencia de que existe Dios y que de alguna manera
¿verdad? Él te está atrayendo hacia él con cuerdas humanas muchas veces, con situaciones de peligro, ¿no? En encrucijadas que te enfrentas. A uno lo sacó de una situación dura y difícil y tuvo que darse cuenta que de ese problema no salía sino solo con Dios. A otros de repente los arrancó de una condición de vicio, a otros de alcoholismo, a otros de repente se enamoraron y buscando la novia vinieron a la iglesia, ¿no? Así es. Yo siempre le fastidio a la hermana Tracy, ¿no? Porque ella, por portarse bien y querer quedar bien con la suegra, pues venía con Carlitos. Carlitos ni lo vemos ahora, pero ella ya hasta se bautizó. ¿Se dan cuenta? Y por eso dice el Señor, con cuerdas humanas te atraje, ¿no? Con cuerdas humanas te atraje. ¿Cuáles son esas cuerdas humanas? Ay, dicen, ahora estás atado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está afectivamente, está enamorado. Y por ahí cada uno sabe a los galanes que ha traído por la iglesia. Pero es así, nadie viene al Padre por sí mismo, dice el Evangelio, dice, ¿no? Que nadie puede venir a mí, nadie. O sea, no hay nada en nuestra naturaleza que nos haga ir y buscar a Dios. Más bien es el Padre, mira, no dice ni siquiera el Espíritu Santo, ni siquiera dice el Hijo, sino dice es el Padre. Porque cuando leemos Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios, y ahí se refiere al Padre. Él, por su amor con que nos tuvo, entregó a su Hijo para que fuésemos rescatados. Y acá Jesús lo reconoce, porque dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Si Dios de alguna manera, con alguna circunstancia, con alguna situación, no lo trae a nuestros caminos, no nos regresa a Él, no nos hace volver a Él. Entonces esto es importante que entendamos, porque el pecado ha afectado tremendamente todas las áreas de nuestra vida. Cuando digo todas las áreas, son todas las áreas. ¿Qué dice Romanos 7:18? Romanos 7:18. Porque yo sé, ¿tú sabes? Dice, Pablo dice, ¿no? Porque yo sé que en mí, se está refiriendo a él mismo. Es decir, en mi carne, cuando dice él en mi carne, ¿qué está diciendo? En mi naturaleza, en lo que soy, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer, el bien no. En muchos de nosotros el querer hacer lo bueno está o no está. Sí está, pero el hacerlo es otra cosa. Me voy a levantar a las 5 de la mañana para orar. O sea, el querer está. Del estudiante. Quiere llegar temprano al colegio, pero levantarse temprano ya es otra cosa. Se ríen los jóvenes porque es verdad. Algunas mamás tienen que echarle hasta agua para sacarlos de la cama. Los despiertan, le responden, regresan y siguen durmiendo. Si no jalas con todo sábana y frazada y se caen, no se levantan. El querer está, el hacerlo es otra cosa. Entonces Pablo dice, tú tienes que reconocer que el querer y hacer el bien está en nosotros. Porque Dios nos ha dado una conciencia. ¿Recuerdan la semana pasada? Con la ayuda del Señor recordamos algo de la última partecita de la semana pasada, que dijimos que la corrupción que hemos heredado de Adán, ¿verdad? Es general para todos. No es que recién nos volvemos malos cuando pasa el tiempo y que todos hemos nacido buenos, sino por lo contrario. Todos pecamos porque somos pecadores. O sea, yo peco no por culpa del pecado, sino peco porque yo soy el pecador. En mí está la simiente, la semilla de hacer lo malo. Eso que no quiero hacer, eso hago. Pero lo que quiero hacer, no hago. Como por ejemplo, les pongo el ejemplo, ¿no es cierto? Quiero levantarme temprano, quiero ayudar, quiero ser un alumno responsable, no quiero plagiar en la universidad,
En el colegio ya pues, ¿para qué les digo? Si ustedes mismos saben ahí que están tratando de cambiar la cámara. No me imagino cómo sería, pero me acuerdo que mi hija daba las clases cuando estábamos en la pandemia, ¿no? Y le decía, ay, se me malogró, no sé, no entra, no cabe la señal. Y decía, y como su esposo es ingeniero en sistemas, pues, ¿no? Le decía, estos son unos vivos, ahí estaban tratando de ver la respuesta, pues no ves que estaban dando exámenes y todo solamente por internet. Entonces, yo me imagino que querer hacer el bien de ellos estaría ahí, ¿no? Pero aprobar el curso podía más. Y se engañaban a ellos mismos. Y así es. Entonces Pablo nos dice una gran verdad en ese verso de Romanos 7:18, ¿no? Yo sé que en mí, es decir, en mi carne. ¿Cuántos están conscientes y pueden decir? Porque muchas personas, hermano, cuando les comparto el evangelio, me dicen, pero yo soy bueno, yo soy una buena persona, yo ayudo, yo a quien puedo le doy. Sí, o sea, en la gracia común hay muchas cosas que en nuestra sociedad y en nuestra cultura, ¿verdad? En nuestra civilización han mejorado los estándares de vida. Por ejemplo, ahora no hay esclavitud, aunque hay otros tipos de esclavitud. Cuando le roban a uno, le hacen trabajar 12 horas para que le paguen una miseria, es cierta esclavitud, aprovechándose de la necesidad de las personas. Pero por lo menos ya no te tienen sin, aunque sea un sueldo mísero, ¿no? O sea, ha ido evolucionando la sociedad, se han ido dando leyes. La gente pensaba que cuando todos fueran educados, que cuando no hubieran ignorantes, el mundo sería una maravilla. A ver, ¿quién me habla de la maravilla que es este mundo? ¿Cuánto ha mejorado el mundo con la educación? Peor, se han vuelto rateros más profesionales, ahora le dicen de cuello blanco, ¿no? Ahora roban mejor, ahora se corrompen mejor, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la idea de hacer lo bueno está en el hombre, pero el hacerlo, ahí está su incapacidad humana. Ahí está lo que dice la palabra del Señor, que el pecado ha afectado todas nuestras áreas. En el área emocional, el pecado ha afectado no solamente el área emocional, sino el área intelectual, ¿verdad? Nuestros deseos, nuestro corazón, que es donde tomamos todas las decisiones. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Así es que el corazón no solamente engaña a los de afuera, sino a veces te engaña a ti mismo. Eso yo lo digo cuando, me acuerdo cuando era joven, así cuando sería adolescente, pues, ¿no? Tendría, ¿qué sería yo? 13, 14 años, ¿no? Entonces, en el colegio siempre cuando pasabas de un año, por decirte, de tercero de secundaria, pasabas a cuarto de secundaria, todas las muchachas estábamos mirando a ver quién era el más simpático, quién había llegado, quién era el nuevo, quién era el trasladado. Ya cuando estaba en quinto decía, ay, guácala, ¿cómo me he podido fijar en ese? Ay, no. Entonces, engañoso es el corazón, a uno mismo lo hace ver algo que no es, como si fuera muy bonito. Por eso dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿No? Y cuando tú llegas ya a ser un poco mayor, pasa lo mismo. Mientras estás enamorado es la mujer perfecta, pero después no hace nada, no sabe cocinar, no limpia las cosas, solo está pensando en mirarse al espejo. ¿Qué te ha enseñado tu madre? ¿No? Se cayó toda, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así es que si tú dices, pero yo soy de buen corazón, yo me levantaré los hombros nomás porque diré, ese es el más mentiroso, el corazón es el más mentiroso. Pero Tito dice más, Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Entonces, si no tenemos a Dios, por eso Pablo, ¿qué le dijo a Nicodemo? ¿Entienden lo que le dijo a Nicodemo? Nicodemo, tú puedes ser muy intelectual, porque él era un intelectual, tú puedes ser un buen religioso judío, ahí en Juan capítulo 3, para los que no conocen la historia de Nicodemo, la pueden leer ahí. Tú puedes ser todo lo que tú quieras, Nicodemo, pero en tu carne todo es esfuerzo humano.
No hay nada bueno, tienes que nacer de nuevo. El comprender este punto, ¿por qué les digo que es vital cuando tocamos el pecado? Porque es la única manera en que tú puedes entender tu necesidad de Cristo. Es la única razón. Porque el ser humano, indistintamente sea cristiano o no sea cristiano, cree que puede lograr muchas cosas. Cree que puede, realmente uno pasa muchas cosas en su vida para uno rendirse y reconocer que sin la ayuda de Dios no puede lograr muchas cosas. No sé a ustedes, pero yo he luchado mucho porque me siento inteligente, me siento competente, capaz. He terminado una carrera profesional, he tenido un trabajo, he tenido un desempeño laboral bastante bueno, pero lo más difícil para mi corazón es reconocer que separado de Dios, nada de esas cosas se podrían haber logrado, se podrían haber hecho. Eso es lo más difícil, porque el ser humano es orgulloso. Dice que Dios nos ha puesto y nos ha dicho que somos a su imagen y semejanza, o sea, nos ha dado grandes capacidades y habilidades. Entonces al hombre le cuesta reconocer que no hay nada en su naturaleza humana que lo acerque a Dios. Eso es lo que nos está diciendo Romanos. Cada parte de nuestro ser ha sido afectado por el pecado y esa afectación por el pecado nos hace ver que esta condición espiritual de la raza humana hace que de repente entre humanos nos podemos ayudar, pero la mayor característica del ser humano ¿cuál es? Su ingratitud con su creador. Ese es el mayor pecado de la raza humana. Porque tú me puedes decir, yo soy un buen hijo. Está bien, yo también puedo decir, soy una buena madre, a mis hijitos, todo lo que mejor para mis hijitos. Hay cierta relación. La palabra de Dios mismo decía, ¿no? Si tú quieres a los que te quieren, ¿cuál es la diferencia? Ya eres recompensado. Pero, a ver, ¿quiere a los que no te quieren? ¿Bendice a los que no te bendicen? Y ese sentimiento no se produce en nosotros. ¿Por qué? Porque ese sentimiento solo lo produce Dios. Porque Dios es el único que ha amado a quienes no le han amado. Dios es el único que ha enviado a su Hijo para que muera por alguien, por un pueblo que le ha dado la espalda, para que se reconcilien con Él. Dios es el único que ha creado a un hombre a su imagen y semejanza que le ha dado la espalda. Que lo primero que hizo el pecado, ¿qué fue? ¿Qué fue lo primero que hizo el pecado? ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Alejarse de Dios. Muy bien, esa claridad tenemos que tener. Nuestro mayor pecado no es que de repente no obedezco a mi papá o no obedezco a mi mamá. No se trata de la obediencia. Mi mayor pecado es que no he tenido comunión con mi Creador. No he tenido una relación vertical con el que me hizo y no le he reconocido como mi Señor y mi Hacedor. Y yo me he hecho mi Dios. Yo siempre le trato de hablar a mi nieta Berenice que tenga mucho cuidado porque los médicos se endiosan. Se endiosan. Yo no es que yo he estado tanto tiempo metida ahí en los hospitales internadas y uno, siempre que venían así, ¿no? Yo estaba ahí en mi lecho y decía, ay, gracias a Dios, sí, yo estoy orando, doctor. Ellos se reían como que diciendo, yo soy el que te ha curado, el que te ha sanado. Y yo los miraba y siempre le decía, porque sin Dios de verdad no habría sobrevivido. Bueno, sí, lo tuyo ha sido bastante delicado, pero la fe es buena, la fe es buena. Con un acto de que ellos son los semidioses, ¿no? Pero hermanos, ese es el pecado del hombre. No reconocer que lo que tiene, que lo que posee, viene de la mano de Dios. Ese es el mayor pecado. Por eso es que muchos no se sienten malos. Esa es la incapacidad humana. Dice, teniendo el entendimiento, ¿cómo dice? Entenebrecido. Efesios 4:18. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Qué fuerte, pero qué verdad más grande. Realmente nuestro entendimiento ha sido entenebrecido.
Dice que este señor que hizo la bomba atómica, ¿quién fue? ¿Ah? Después se arrepintió, porque él no pensó que iba a matar tanta gente. ¿Para qué? ¿Qué de bueno podría haber hecho con una bomba atómica? A ver, díganme ustedes. ¿De dónde él sacaba que esa no era su intención al hacerla? Algo tan masivo, tan destructivo. ¿Para qué otra cosa podría servir algo tan destructivo? Pero dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, ajenos a la vida de Dios. Puedes tener mucho conocimiento secular, puedes saber mucho de la ciencia, mucho de la filosofía, pero si estás ajeno a la vida de Dios, a todo lo que es la deidad y a todo lo que Dios representa, entonces tienes tu entendimiento torcido. Por eso les digo, hablar de pecado, porque la gente dice, yo no soy pecador, hermana, yo no soy borracho, yo no soy ladrón. Mentiroso eres, pero bueno, está bien ya, aunque digas que no eres mentiroso. ¿Por qué? Porque la gente nos ha metido eso. Se dan cuenta que el diablo ha dejado que los pecados vengan en paquetes así grandes. Pero la envidia, la arrogancia, la jactancia del hombre no le quieren llamar pecado. Y dice que están ajenos a la vida de Dios. Así es que nuestras acciones estamos totalmente incapacitados de hacer el bien delante de Dios. No solamente somos pecadores que carecemos de todo bien espiritual, amén, sino más bien que nosotros carecemos de capacidad de agradar a Dios. Y eso es importante. En nosotros no hay esa capacidad de poder hacer cosas que le agraden a Dios. ¿Quién es el que produce esa capacidad de agradar a Dios? Cristo. ¿De quién es el único que Dios se ha agradado? De Cristo. Por eso Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Cuando el Padre nos mira a nosotros, nos puede partir un rayo porque somos pecadores. Pero ¿a quién ve en nosotros? A su Hijo Jesucristo. Por eso dice que la justicia que nosotros tenemos es una justicia imputada. Es una justicia que no era mía, que era la de su Hijo. Él me dio su justicia y yo le di mis pecados. ¿Qué tal cambio, hermanos? Aleluya. Por eso dice el libro de Isaías, Él fue herido y Él fue molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Entonces, si tú entiendes eso, ¿qué dice Romanos 8:8? Hermanos, esos son versos claves que usted tiene que aprendérselo de memoria, para cuando viene el diablo y le dice, no, tú eres así. No, esto es obra del Señor. Yo en mi carne sé que voy a estar luchando todo el tiempo contra el pecado, pero con la ayuda de Dios dice, a los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. O sea, en nuestra naturaleza no podemos agradar a Dios. Pero dice el verso 9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la regeneración, para que los que están medios asustados no se asusten. Nosotros éramos carnales y estamos todavía en la carne hasta el día que muramos, pero ahora, gracias al Espíritu Santo que viene a morar en nosotros cuando aceptamos y recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes cuando recibimos y aceptamos a Cristo. No lo hacemos como un rezo o un ritual, sino conscientes de que necesitamos la obra de Cristo en nuestra vida, porque nosotros somos por naturaleza pecadores. Por eso entienden lo que decía Juan el Bautista cuando predicaba, porque sin arrepentimiento nadie verá a Dios. Hermanos queridos, eso es muy importante, que usted lo entienda, que usted lo explique. Porque mucha gente te va a decir, pero ¿por qué tienes que ir a la iglesia, estar golpeándote el pecho ahí con los hermanitos? Porque necesito conocer a Dios, necesito entender mi fe, necesito entender por qué mi necesidad de Dios, por qué en mí no mora el bien. Solamente voy porque necesito conocer a Dios y Él, Espíritu Santo, va a usar ese entorno de donde
Se aprende y se habla de las cosas de Dios para cada día yo acercarme más al trono de su gracia. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. No es de Dios. Por eso miremos nuestras acciones, hermanos. Miremos nuestras acciones y veamos si somos o no somos. No somos pecadores porque pecamos. Esa es la frase famosa de Lutero, sino que pecamos porque somos pecadores. Por ello Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5, nada puedes hacer. ¿Entiendes tu necesidad de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Entienden la importancia cuando Jesús dice te es necesario nacer de nuevo? Te es necesario entender que cuando estuviste, el primer Adán, el primer hombre estuvo frente a la oportunidad de tomar la decisión correcta, tomó la decisión equivocada. En vez de obedecer a Dios, transgredió. Inmediatamente tuvo culpa, tuvo conciencia de desobediencia y eso degeneró su cuerpo. Hizo que inmediatamente la vida espiritual decayera de él, desapareciera. Ya no buscaba a Dios, ahora quería huir de la presencia de Dios. Y cuando tú aceptas y recibes a Cristo y reconoces que en ti no hay nada que busque a Dios, eso es lo más importante. Y que más bien vienes y dices, Señor, ese es un acto de fe. Por eso dicen que el nuevo nacimiento es unos minutos, pero la vida de santidad es toda la vida. Y eso es importante que ahora lo entendamos, hermanos, porque noto que la mayor lucha que nosotros tenemos, cuando los jóvenes, por ejemplo, tienen actitudes que ellos saben que ya no deberían tener, es porque no se dan cuenta que tienen que mantenerse firmes luchando contra el pecado, resistir contra el pecado, que esas inclinaciones van a estar ahí porque están en este cuerpo, en nuestra carne. No queremos hacer las cosas espirituales, pero nos sentimos mal porque hemos contristado al Espíritu Santo. Eso nos da evidencia que el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque mientras otros, ¿no? Cuando tú ves, si tú trabajas en un centro secular, tus compañeros de trabajo bien orondos inventan una mentira y quieren que tú seas igual que ellos, cuando tú siempre dices la verdad y te esfuerzas. Para ellos, tú eres tonta o eres tonto. Ellos no entienden que tú quieres vivir una vida de rectitud, de integridad. ¿Por qué? Porque está su entendimiento entenebrecido. A ellos no les interesa una comunión con Dios, pero como nosotros queremos esa comunión con Dios, es que rompemos con el pecado, rompemos con el orgullo, rompemos con la soberbia, rompemos con actitudes que no deberíamos tener en ningún momento. Y son muchas cosas, hermanos, que el hombre, cuando entiende esta verdad, cuando entiende esta incapacidad que tiene de hacer el bien delante de Dios, de hacer el bien delante de Dios, de verdad, cuando tú entiendes esa incapacidad, miras con más transparencia tu actitud y tu conducta. Miras con mayor transparencia tu actitud y tu conducta. Y no crean que eso no nos pasa a los creyentes, que eso solamente usted está esperando verlo en un impío, también a los creyentes. Yo lo he visto muchas veces aún acá en la iglesia. Lo he visto acá. He visto hermanos que saben, voy a tomar un ejemplo. Él, por ejemplo, sabe tocar bastante la guitarra. Pero si hay un novato que está sentado ahí y que quiere aprender, él no se acerca a enseñarle. En su naturaleza, que sude como yo sudo, que aprenda como yo quiero aprender. Solo el amor de Dios le puede poner paciencia y misericordia y hacerle entender que esa no es la actitud que le agradaría a Dios. De verdad, hermanos, nos pasa acá en la iglesia. ¿Cuánto más pues pasa afuera, no? O alguien que de repente quiere aprender a ser maestra. Yo quería ser maestra de escuela bíblica, siempre quise ser maestra de escuela bíblica. Y a mí me pusieron de ayudante de la hermana Felicita Díaz, se llamaba ella, una maestra.
En todo el año que fue su asistente, una vez nomás me dio la oportunidad de yo dar la clase. Y yo decía, ay, esta hermanita. Pero aprendía mientras la miraba, Pero ¿saben qué? Cuando ella pasó a ser superintendente, me acuerdo que me llamó y me dijo, ¿vas a dedicarte ahora a ser maestra de la clase? Y yo me quería desmayar porque yo decía, pero yo ni he practicado. Son cosas que Dios te va enseñando, ¿no? Que Dios te va mostrando y que tú no debes hacer cuando te toque a ti la oportunidad. Porque tenemos una incapacidad de hacer el bien delante de Dios. Esa es nuestra incapacidad. En Pablo, lo estamos leyendo, ¿no? ¿Qué dice? En mí no mora el bien. En mí no mora el deseo de querer hacer el bien. Así que, hermanos, amados, es totalmente esa incapacidad de hacer el bien delante de Dios que nos impide muchas veces que nosotros vengamos a Cristo con humildad, que nosotros reconozcamos que no podemos venir a Él a menos que el Padre lo motive en nuestro corazón. Dice, si Dios le da a alguien el deseo de arrepentirse y de confiar en Cristo, no se demore, no se demore. Miren lo que dice Hebreos 3, 7 y 8. Hebreos 3, 7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, o sea, si alguien ha entendido en esta noche, yo cuando vine a Cristo, yo vine porque estaba enfermo, yo quería que Dios me cure, pero esa no era la razón correcta. Yo tenía que venir a Cristo porque yo no anhelaba a Dios, yo no deseaba a Dios, yo no quería nada de las cosas de Dios. Pero si en esta noche tú has entendido eso, no endurezcas tu corazón, sino más bien dile, gracias Señor, yo me arrepiento y yo lo que quiero es tener una relación contigo, lo que quiero es conocerte. Y yo reconozco, Señor, que solamente en mí no hay ningún deseo por ti, pero si ahora estoy entendiendo, no endurezcas tu corazón. Qué interesante, ¿no, hermano? Porque miren, aun cuando Dios te está dando entendimiento y está provocando en tu vida que tú reconozcas que sí, pues tú eres así, el diablo es tan malo que puede endurecer tu corazón. ¡Wow! Y le dice el Señor, así fue el pueblo de Israel. Me provocaron, dice, en el desierto. Me tentaron, dice. Me llamó la atención mucho ese pasaje y dice, no demores. Hebreos 3:15 dice, no demores, pues esto no dura siempre. Ese impulso, eso que el Espíritu Santo te puede despertar en un momento para, en tu lecho, en tu cama, en donde estés, postrarte y arrodillarte y decir, sí Señor, yo no te busco, yo te necesito, yo necesito entender quién eres tú y lo que has hecho por mí, cómo me has formado. De verdad me arrepiento de haberte ignorado y acepto y recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Poder de Dios. Nuevo nacimiento, aleluya. No sabemos cómo ocurre, pero ese es el poder de Dios. A partir de ahí comienza a haber una transformación, comienza a haber, hermanos, una relación diferente. Todos se desviaron, dice el Salmo 14:3. Así, acá no puede decir ninguno que no es pecador, sino que todos se desviaron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. No hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores delante de Dios. Todos. Grandes, chicos, bebitos. Ya se los he explicado eso. David declara en el Salmo 143:2, dice, ante ti nadie puede alegar inocencia. Wow. Y Salomón lo confirma, ¿no? Porque Salomón dice, no hay ser humano que no peque. Primera de Reyes 8:46 y Proverbios 20:9. Y Pablo lo demuestra, ¿no? En Romanos 1,
18, y tendríamos que leer Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, para que hable de la depravación, pues, de cómo el hombre se ha corrompido, cómo el hombre se ha apartado de Dios, y él no dice ni judío ni griego, todos hemos pecado. Así que ahí en primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Y no nos confesamos a ningún hombre, sino que nos confesamos delante de Dios. O sea, lo admitimos delante de Dios. Admitimos que esto soy, Señor. Me gusta, Jesús Adrián Romero no me gusta, pero su canción que dice tal como soy, Señor, sin nada que ocultar, tal como soy, ¿no? Así tenemos que venir, sin excusas, sin máscaras. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es que nos limita nuestra habilidad en nuestra responsabilidad. O sea, ya, como entonces yo no me puedo acercar a Dios, como entonces yo no tengo esa capacidad en mi naturaleza humana, no tengo esa capacidad de buscar a Dios. ¿Eso limita mi responsabilidad de ser un pecador delante de Dios? No. Estaba viendo que en el siglo III más o menos había un maestro, se llamaba Pelagio. Y este señor Pelagio, más o menos el año 380 hasta el 410 más o menos estuvo él enseñando en Roma, era un maestro bíblico. Pero Pelagio decía, nosotros somos responsables solo de los pecados que cometemos. En otras palabras, no hay degeneración humana, no hay incapacidad humana, solamente somos responsables. Pero entonces, ¿cómo explicaríamos lo que Dios dice, que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia? Todo lo que el Señor dice, ¿no?, que todo lo que ya ha sido contaminado, y a mí me parece muy bien ese ejemplo del agua que la semana pasada les di, así puede hacer toda la jarra estar con agua esterilizada, basta que caiga una gota de bacterias y ya todo el agua está contaminada. Entonces, no hay forma, ¿no?, en que nosotros podamos decir que solamente de los pecados que he cometido, de eso responderé. El Pelagio decía, no hay pecado heredado. No. Uno nace inocente y después ya comete los pecados que comete y sobre eso nomás. Pero eso es un error. Amén. Ese es un tremendo error. Solo nosotros, ¿qué dice Efesios 2:1? Para que estén ahí claros, ¿ya? Para que estén clarísimos. Clarísimos como el agua. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais, ¿qué cosa? Muertos en vuestros delitos y pecados. Así es que no hay que solamente eres responsable de estos pecaditos y de los otros, no, sino que Dios nos rescató cuando no teníamos vida espiritual, Él nos dio vida espiritual. La responsabilidad que tenemos nosotros y la culpa no depende de nuestra capacidad de obedecer a Dios, cuánto yo me esfuerzo por obedecer a Dios, sino más bien la absoluta perfección de la ley moral y la santidad de Dios. El que yo busque ser perfecto como mi Padre es perfecto. Mateo 5:48 dice, por tanto, ser vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Todos somos pecadores delante de los ojos de Dios. En nuestra carne, entonces, hermanos, no muere el bien. Este tema es importante que lo entendamos bien, porque terminado esto, vamos a entrar al proceso de la regeneración y de la santificación, y cómo el Espíritu Santo obra y nos ayuda en esto. Si entendemos bien, la próxima semana estaremos terminando los últimos temas que nos toca tocar sobre el pecado, pero estos puntos, si te quedan grabados, yo estoy seguro, hermanos, que así como a mí, te van a traer mucha libertad. Si hemos cometido pecado, ¿quién no ha cometido pecado? Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos ser mentiroso. Entonces, ¿cuál es tu opción? No demores, ven a Cristo Jesús. Amén. Y los que le hemos recibido y los que creemos en Él, regocijémonos.
Digámosle, Señor, cada día obra más en mí, cada día trabaja más en mi corazón, cada día acércame más a ti. Permíteme conocerte más, permíteme ser alumbrado por tu luz, permíteme ser guiado por ti. En todo momento, Señor, en todo momento, en todo momento.